Miércoles 3 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican, que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también como siempre en la prensa digital. Hoy, bueno, avanzando la semana ya hay bastantes coincidencias, aunque también hay temas propios en cada portada. Vamos a ver ese primer vistazo a las primeras planas de los periódicos. El decano de la prensa cordobesa, el Diario Córdoba, escoge la sequía para abrir hoy a 4 columnas y lo tienen. La Confederación declara la situación excepcional de sequía. La foto que firma Francisco González, para San Lorenzo, como ven, para el arroyo de San Lorenzo, la iglesia al fondo, la parroquia de San Lorenzo y esa placita que están abriendo en el eje de San Lorenzo a Santa María de Gracia. Nuevo retraso, dice, en la semipeatonalización del Realejo. Ahora hablamos de este nuevo retraso, que será un mes y medio más, en unas obras que debieron concluir en septiembre. El diario ABC, la portada, hay un tema de ámbito nacional. Génova se refiere a la sede del Partido Popular en Madrid. Génova lanza a Almeida, se refiere al alcalde de Madrid, contra Ayuso, que se refiere a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, para frenar su ascenso. Saben que hay una polémica en Madrid por la pretensión de Isabel Díaz Ayuso de aspirar a la presidencia del PP en Madrid, del partido en la Comunidad Autónoma de Madrid, y el candidato que prefiere el Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado, es el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Bueno, pues parece que hay ahí una trifulca y que el Partido Popular prefiere a Almeida, el Partido Popular a nivel nacional, frente a Ayuso. Bueno, un tema que nos pilla un poco lejos, aunque ahí está la actualidad y la curiosidad para que tengan con esa información. La información local sí que llega, lo ven en el faldón inferior. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, frena la marcha de toda la cúpula directiva de los distritos Córdoba y Guadalquivir. Ayer surgió la noticia de que habían dimitido los 4 máximos responsables de estos distritos, Córdoba y Guadalquivir, el gerente, el director médico, el director de enfermería y la responsable de asuntos económicos. Bueno, pues a media tarde nos enteramos de que la dimisión existió, pero también nos enteramos de que se había retirado. Así que luego hablamos de por qué se presentó y por qué se retiró. El diario El Día habla también de sequía en su portada. La sequía alerta de los efectos del cambio climático en el Guadalquivir. Los regantes reclaman a la Confederación medidas compensatorias ante la complicada situación. Las aportaciones a los embalses se han reducido un 57% en los últimos 25 años, que es a lo que se refiere el cambio climático en el río. La foto que firma en este caso Juan Ayala es para la presentación ayer de nuevos vehículos para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, para el Cuerpo de Bomberos de Córdoba, en concreto 4 furgonetas, 4 camiones pequeños para poder acceder al casco histórico. Han relevado a unas antiguas que había, que bueno, podían prestar muy mal el servicio y son por su tamaño reducido las que pueden permitir a los profesionales pues atender algún siniestro o una emergencia en el casco histórico. También ayer, y lo señala el diario El Día en su antetítulo, el gobierno local anunció su proyecto de construir un nuevo parque de bomberos en la zona de Poniente. Hablamos ahora de este asunto. Vamos con el tema principal, el tema de la sequía. Como ven, tanto el Diario Córdoba como el Día de Córdoba han escogido ese asunto para la apertura. La Confederación lo que hizo ayer fue declarar oficialmente una situación extraordinaria en el sistema de regulación general y en otras unidades territoriales, en concreto en 10 de las 27 de las 23 que existen. En el caso de Córdoba está el Guadalquivir como sistema general y además Sierra Bollera, Guadalmellato, Bembeza, Retortillo. ¿Qué significa esta declaración? En principio la Confederación tiene un plan especial de sequía que entra en cuanto se activa esta declaración de sequía, se activa este plan de sequía.
¿Qué significa? Significa básicamente que se cierran los embalses. A partir de ahora no saldrá más agua de los embalses que para el abastecimiento humano y para el caudal ecológico. Saben que tanto ríos como afluentes de Guadalquivir necesitan un caudal ecológico que impida que los peces, que los animales que viven del río, pues mueran. Claro, si el río se seca del todo, pues los peces morirían. Pues ese caudal ecológico será lo único que salga de los pantanos y el dedicado al abastecimiento. De hecho, se reservan 400 hectómetros cúbicos para el abastecimiento, lo que garantiza que no habrá cortes, y también se reservan 100 hectómetros cúbicos para los cultivos que se podrían perder. Es el caso, por ejemplo, de los cítricos. Si un olivo tiene un estrés hídrico, le falta agua, pues produce menos. Pero un naranjo, por ejemplo, es que se seca del todo, con lo cual eso obligaría a que las plantaciones, los naranjales, bueno, los cítricos en general y muchos otros cultivos, hubiese que reponerlo de cero, con lo cual habría varios años en los que no habría producción. Bueno, pues para esos cultivos excepcionales también se reserva un poco de caudal, pero en general se cierran los embalses. También se cierran los embalses para uso industrial o se reduce al mínimo posible y se incrementan tanto la vigilancia de los riegos ilegales, es decir, de las personas, de los agricultores fundamentalmente y ganaderos también, que toman agua directamente del río o de algún afluente mediante una bomba, y también se va a intensificar campañas para el ahorro del agua de uso doméstico, aunque efectivamente lo que puede ahorrar una persona, y estoy invitando a todo el mundo a que ahorre, pero si tampoco exagerar, lo que puede ahorrar una persona pues no tiene nada que ver con lo que se ahorra en una plantación cuando se riega. Es decir, que realmente el problema está en el regadío. Ayer comentábamos que en este momento no hace falta ningún riego excepcional. La aceituna está regada, se está recogiendo ya incluso, las lluvias de última hora van a permitir incluso cierto engorde, con lo cual no hay ahora mismo para el campo necesidades excepcionales de agua. Pero bueno, pues se ha activado este recurso, este plan excepcional, especial de sequía, porque técnicamente ha habido 2 meses de emergencia hídrica. Se activa. Ahora la Confederación de Guadalquivir va a enviar, o ha enviado ya, al Gobierno, al Ministerio de Transición Ecológica, un requerimiento para que publique un Real Decreto de sequía, que lo que hará será medidas compensatorias, es decir, ayudas y exenciones de cánones a los regantes, sobre todo, que o bien para que no paguen el canon que le corresponde o para que le devuelvan incluso lo que hayan pagado o que reciban ayuda a consecuencia de las pérdidas que van a sufrir. La situación es grave, como saben, en los últimos 25 años, comparado con la media histórica de los últimos 25 años, señala el diario, lo he leído, el diario El Día, pues ha llovido, o mejor dicho, la aportación que ha habido ha sido de un 57% inferior, como leíamos en el diario El Día, o sea, los pantanos se embalsan 57% menos de agua que hace 25 años. Y ha habido 20% menos de volumen medio, ha habido un 17% menos de lluvia, es decir, que este año en concreto, llevo 3 años seguidos malos, 8 años malos, los 3 últimos muy malos de sequía. Y la situación actual es grave, no es una excepcionalidad, no es una situación especialmente grave, no hay problemas, parece ser, de corte de suministro a los domicilios, a excepción de aquellos municipios que se abastezcan de agua de manantiales o aguas subterráneas, que puede haber un corte, pero eso no depende, no se puede regular con un pantano, eso si no hay precipitaciones y el manantial se seca, pues habrá problemas para el abastecimiento, aunque ahí la Confederación pues va a intentar llevar agua a los municipios donde puede ser que haya cortes a consecuencia, repito, de que se provean, de que se abastezcan de manantiales o de aguas subterráneas, que no es el caso que nos afecta a Córdoba capital, como ya sospechará. Lo que va de año, ha llovido, de año hidrológico, ha llovido solo 42 litros por metro cuadrado, la media debía estar en torno a 71, y eso hace pensar a la Confederación que este año no va a ser un año húmedo. La probabilidad de que sea un año de la media es de 1 de cada 3, o sea, en los modelos que se aplican, de cada 3 modelos solo 1 da que el año será normal, el resto parece que también será un año seco, con lo cual la situación no se prevé que mejore, sino que se agrave.
Así que, como le digo, ayer se declaró el estado de sequía que, bueno, básicamente a usted y a mí, si no tiene olivos, le va a afectar para poco. El que no tenga campo le va a afectar para poco. Para el consumo humano, digo, no tendrá demasiada afectación, pero sí para la agricultura y la ganadería. Bueno, hablando de agricultura y ganadería, me dejo por ahí, no lo tengo aquí, no está publicada aún la información, pero sí que aparecen ya en los medios digitales. Han aparecido ya las cifras del paro registrado, el paro inscrito en las oficinas del INEM, del SAE, del Servicio Público de Empleo, del SEPE, como le quieran llamar, las listas del paro en las oficinas. En este sentido, Córdoba presenta el mejor dato de octubre del año 2008. Es decir, en Córdoba hay inscritos en el paro 69.217 personas, 903 menos que en el mes pasado, que en el mes de septiembre, y esa cifra de octubre no es un buen mes habitualmente, en esta ocasión pues se ha producido un descenso histórico, 13.000 parados menos que en octubre del año pasado, que también es un dato espectacular. Y lo mejor es que el paro se ha reducido en todos los sectores, sobre todo en el sector de servicios, donde se han recuperado 400 puestos de trabajo, en construcción 250, en industria 140, en agricultura 48, pero suele bajar en octubre, en este caso ha mejorado, incluso en el colectivo sin empleo anterior. Cifras también excepcionales en el ámbito nacional. Hacía 46 años que el paro no mejoraba de septiembre a octubre. Habitualmente octubre es un mes malo con respecto a septiembre. Bueno, pues 46 años después el paro ha mejorado de octubre a septiembre. De año a año hay 568.000 parados menos en España. Es verdad que las cifras con respecto al 2020 son cifras a veces engañosas porque la situación de la pandemia trastoca las comparaciones. Pero en cualquier caso, hay 3.250.000 parados en España y 568.000 menos que el año pasado, 700 menos que el mes pasado, que en septiembre, pero ya le digo que habitualmente el paro en octubre siempre crece siempre, 46 años creciendo, en este octubre ha menguado, con lo cual habrá que felicitarnos. Repito que hay situaciones excepcionales que pueden también corregir en algo estas cifras, digo por aquello de la euforia, pero bueno, lo normal hubiera sido que, aun corrigiendo con respecto al 2020, hubiese habido una situación de desempleo peor dato del que tenemos. Hay 3.200.000 personas en el desempleo, evidentemente pues no vamos a hablar de que la situación está mucho menos corregida, pero venimos de situaciones mucho más complicadas, con lo cual hay que felicitarse por ello. En Andalucía ha habido un incremento del paro, en Andalucía sí, ha aumentado en 8.000 personas, aunque de año a año ha habido un descenso importante, de 150.000 personas menos este octubre que el mes de octubre del 2020, que repito, con las circunstancias de octubre de 2020. En todas las provincias andaluzas crece el paro, excepto Córdoba, que ya hemos visto, que ha mejorado la situación, y Almería, que tiene una situación también espectacular, con 3.600 parados menos de mes a mes, de septiembre a octubre, una cifra también absolutamente récord, como supondrán. Así que hay que felicitarse de que con la recuperación de la actividad, con la recuperación con el fin de las limitaciones de la pandemia, pues parece que todo va volviendo poco a poco a su normalidad, incluso con cifras en algunos casos espectaculares. Hablando de cifras espectaculares, el diario ABC, luego voy a las portadas, trae en su portadilla un asunto de los concesionarios de vehículos. Titula "Preocupación en los concesionarios por el desplome de las ventas de coches en lo que va de año". Bueno, la venta de coches se había recuperado, había empezado a reactivarse a partir de mayo o así, cuando empezó a mejorarse la situación económica, la situación de la pandemia. Pero de pronto ha habido un parón. En esta ocasión la venta de coches se interrumpe no porque la gente no quiera comprar coches, ni siquiera porque no pueda comprar un coche, sino porque no hay coches. Saben que hay una crisis en suministros, fundamentalmente de microchips, aunque también alerta algún concesionario de que se prevén problemas con el hierro y con la pintura, pero hoy el que afecta sobre todo a los microchips. Y los concesionarios no tienen stock, no tienen vehículos para vender. Hay retrasos de hasta 4, 5, 6 meses a consecuencia de que no hay coches para vender, que cuando usted va a un concesionario por un coche le dicen que sí, que te lo vendo, pero que te lo voy a entregar pues en mayo. Pues casi que me espero a mayo, ¿no? Porque saben además que habitualmente a final de año se va a haber algún tipo de descuento, en fin, ahí cada cual tiene su estrategia en la compra y venta de vehículos, con lo cual si alguien va a un concesionario, repito, pide un coche y si le dicen que mínimo 8 o 10 semanas, que en menos es difícil encontrar un vehículo nuevo,
pues se retraiga la venta. Es decir, que en este caso el desplome de la venta no se debe a que haya una crisis de consumo, que es lo que ocurrió al inicio de la pandemia, donde bueno, la gente prefería tener dinero en el bolsillo que gastarlo en ese momento por lo que pudiera pasar. Ahora parece que hay más confianza en el futuro a corto plazo y se puede volver a comprar coches, sino es que no hay coches, no hay vehículos. Con lo cual, la única venta que se está manteniendo es la de vehículo industrial, que parece que hay menos demanda, con lo cual sí que se puede atender las peticiones. Pero en el vehículo entre particulares, pues ha caído un 5%. La oferta está estrangulada, dice, la demanda, por lo tanto, se retiene. El número de coches vendidos es de 5.600, que es el 6% casi menos que el año pasado, año de la crisis. Llevamos 3 años también perdiendo ventas. En el 2020, con respecto al 19, hubo un 30% de descenso, hay que achacarlo a la crisis, a la pandemia, y en el 2019 un 14%, es decir, que llevamos 3 años consecutivos bajando en la venta de vehículos. Repito que en esta ocasión no es ni por crisis económica, ni por crisis de consumo, sino simplemente porque no hay coches. También es verdad que hay cierta incertidumbre en el comprador. Saben que hay incentivos continuos, que si la transición ecológica, que si los coches eléctricos, que si impuestos al diésel, y hay quien está pensando que se está parando un poco a ver si se aclara todo. Y si encima van al concesionario y apenas hay stock y lo que viene de la fábrica pues es con cuentagotas, pues eso provoca una caída importante en los concesionarios. Hablando de crisis de suministro, el diario Córdoba trae la portada, como hemos visto, las obras del Realejo. Titula Nuevo retraso en la semipeatonalización. ¿Por qué? Pues porque no hay el granito rosa que se necesita para losar esta calle. Saben que esta obra empezó en mayo, empezó el 3 de mayo, tenía un periodo de ejecución de solo 4 meses, no es una obra complicada, se trata de eliminar la carretera que hay en medio. Recuerden que había unas aceras estrechísimas de apenas 20 centímetros, unos tramos que no cabe un pie, y se decidió pues continuar como en la calle Jesús del Calvario, con una plataforma única, como está en San Andrés, en San Pablo, en la zona desde San Andrés para el Ayuntamiento, quiero decir, plataforma única, sin acerados o sin carretera, sino solamente un único nivel. Bueno, pues este tramo desde San Lorenzo a Santa María de Gracia tenía un periodo de ejecución de apenas 4 meses, como les digo, empezó el 3 de mayo, con lo cual tenía que haber concluido pues el 3 de septiembre. Sin embargo, estamos hoy a 3 de noviembre, es decir, 2 meses ya de retraso, que ya en su día también se justificó con retrasos en el suministro de material, y ahora se ha pedido de nuevo 1 mes y medio más de prórroga, que ya parte de ese periodo se compensa con lo que ya hemos retrasado. Se calcula que para final de noviembre, principios de diciembre, estará concluida esta obra, que básicamente, repito, consiste en la unificación de la calzada, una única calzada, única plataforma, la ampliación de la calle que veíamos en la foto, en la placita que hay entre Santa María de Gracia y Arroyo de San Lorenzo. Se va a ensanchar esa calle, que es un poco complicada, y también se van a arreglar los acerados de la plaza de San Lorenzo, de la parroquia. Pues toda esa actuación tenía un periodo cortito y, sin embargo, se está viendo afectada por los suministros. Parece que hay problemas en cuanto a esto. El granito rosa, que es muy cordobés, por cierto, yo pensaba que se traía de Córdoba, es el que más se usa en la ciudad, pero parece que vendrá de algún sitio que esté lejos porque no llega, y la empresa ha pedido esta nueva moratoria. También ha habido ayer se aprobó también en el Ayuntamiento, aprobó una ampliación de 9 meses para la justificación de la ayuda, de la subvención que la Diputación ha dado al Ayuntamiento para el centro de congresos del Parque Joyero. Dicen que no es porque haya más retraso, sino que porque, en previsión de que pueda haber algún tipo de retraso, que no se pierda esa subvención, y se ha ampliado el periodo para poder concluir la obra y, por lo tanto, no se pierda la aportación que hace la Diputación. Es decir, que hay problemas con el suministro, tanto los vehículos como el granito rosa, como la construcción, en este caso, del centro de ferias y convenciones del Parque Joyero, exposiciones, ferias y convenciones del Parque Joyero, que esa obra sí que va de mucho, muy retrasada, y no se ve todavía la punta, no se ve cuándo se va a terminar este asunto. Más cosas. La otra información en la que hay coincidencia en los periódicos, el tema de la dimisión frustrada de los 4 altos directivos del SAS, del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba. Ayer, como les contaba, ayer a media mañana tuvimos información por parte de los sindicatos de que habían presentado su dimisión los 4 altos cargos:
con su gerente, Javier Fonseca, a la cabeza, gerente del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, de los dos distritos sanitarios, y de otros 3 altos cargos, el director médico, el director de enfermería y la responsable de las cuentas. No se dieron más explicaciones, no había respuesta por parte del SAS, no había respuesta por parte de los afectados, solamente, según los sindicatos, habían presentado su dimisión. Vino desde Sevilla, vino el director gerente del SAS a hablar con los 4, hablar con los 4 dimisionarios y a pedirle explicaciones o a negociar su salida de su responsabilidad. Son cargos nombrados, como sospecharán, por el consejero Jesús Aguirre. Es su obligación nombrarlo, persona de confianza, quiero decir, de Aguirre, y además entre sus compañeros. Recuerden que Jesús Aguirre es médico de este distrito sanitario, Córdoba, del ambulatorio de Santa Victoria, que tengo yo a mi espalda, el del sector sur. Entonces, bueno, pues parece que hablaron y parece que les convencieron. Y como señala el diario, por ejemplo, Cordópolis, ha habido una dimisión interruptus. Por la mañana, parece que dimitieron el viernes, aunque se conoció ayer martes, tuvo otro fin de semana largo por medio. Ayer se conoció la dimisión y ayer se corrigió y se echó para atrás. Había una carta, porque hay pocas pistas todavía de por qué dimitieron y de por qué han vuelto, o por qué han roto la dimisión. Había una carta de personal intermedio, de mandos intermedios del SAS en Córdoba, donde se solidarizaban con los 4 directivos dimisionarios y decían que si se las atendían en sus reivindicaciones, se reconsiderarían en su postura. Y hablaban de que había dos causas del malestar. Por un lado, el tema del despido, como saben, o de la no renovación del personal de refuerzo COVID. Saben que allá por marzo se contrató a 20.000 sanitarios, sobre todo enfermeros y celadores, para reforzar las plantillas de la sanidad pública, y que a 31 de octubre los contratos han caducado y han quedado a la calle 8.000 de esos 20.000. Los médicos se han quedado casi todos, porque médicos sí que es verdad que hacían muchísima falta y no se ha podido prescindir o no han querido prescindir de ellos. Pero enfermeros y enfermeras y celadores y celadoras sí que han sido la mayoría de ellos los que se han quedado a la calle. Digo que en Córdoba hay 1.700, de los cuales se quedan 700 sin empleo. Parece que esa es una causa del malestar, pero también el que había un acuerdo para que los profesionales de la sanidad pública cobrasen un complemento de rendimiento profesional. Es una especie de plus si conseguían cumplir sus objetivos de productividad. Claro, Córdoba tiene unos resultados excelentes. En Andalucía, en casi todas las provincias, se ha puesto en marcha, en cuanto, por ejemplo, a la vacunación, unos macrocentros, unos vacunódromos gigantescos para vacunar a la población. En Córdoba se decidió no ir por ahí, sino en ubicar pequeños centros en los barrios, incluso equipos móviles para ir a donde estuviese el usuario. Eso ha dado como consecuencia que Córdoba tiene el mejor porcentaje de vacunación de toda Andalucía, uno de los mejores de España, y que se hizo muy pronto. Ahora los restos de provincias están alcanzando los niveles de Córdoba, porque ya es muy difícil vacunar a nadie. Estamos hablando de que en Córdoba está vacunado el 93% de la población mayor de 12 años. Es decir, que el que no esté vacunado ya no se va a vacunar, o bien porque no quiera y no hay que lo pille, o bien porque ha fallecido, los censos son antiguos, los que se están manejando, bien porque esté residiendo en otra provincia y no se encuentre en su domicilio, o bien porque haya pasado el COVID hace poco y le impida, por lo tanto, vacunarse. Es decir, que la vacuna no puede crecer en Córdoba porque hemos llegado prácticamente al tope. Digo que a pesar de que se han cubierto todos los objetivos, pues el SAS ha decidido no abonar ese complemento de rendimiento profesional. Y eso parece que era una promesa que estos altos cargos habían hecho personalmente al resto de profesionales, de trabajadores, a sus compañeros, de que iban a pelearlo. Y entre un asunto y el otro, parece que eso le llevó a presentar su dimisión. No sé si lo que le prometió ayer el dirigente del SAS, que vino a negociar con ellos, fue en la línea de concederles algo, de darles algo o no. Mañana jueves, por cierto, los sindicatos vuelven a concentrarse para exigir que vuelva a contratarse a personas de refuerzo de COVID, porque la situación de la sanidad no es óptima, sigue habiendo problemas con listas de espera, sigue habiendo problemas con la presencialidad, sigue habiendo problemas en la atención primaria, y era una oportunidad
interesante haber mantenido algunos de los puestos de trabajo, ojalá todos los que se puedan pagar, para mejorar la sanidad pública en esta etapa post-COVID, que no del todo COVID, pero sí que ya estamos, no es del todo post-COVID, pero sí parece que estamos en una situación bastante más tranquila. Ayer, como les comentábamos, estamos por debajo de 10 personas ingresadas en los hospitales cordobeses, hay 9, y solo una persona permanece en la UCI. Por cierto, el PSOE dijo ayer que está viendo incluso piques entre los gerentes de los distritos sanitarios de Andalucía para ver quién se lleva a los médicos, porque no hay médicos en el Servicio Andaluz de Salud para cubrir la demanda. Y ahí entre ellos, entre los propios gerentes, está habiendo una especie de competencia a ver quién se lleva a los médicos porque se están desatendiendo. Seguimos hablando de COVID, he leído por ahí, titula el diario ABC, que el brote de COVID afecta ya a 5 módulos de la cárcel de Alcolea. De hecho, comentábamos ya ayer, de los 600 cortos casos que ha habido en el mes de octubre, 120 parece que corresponden al centro penitenciario. Evidentemente no es que nos preocupe más ni menos, nos preocupa igual que el enfermo sea una persona privada de libertad o no. Pero es cierto que las personas que están en la prisión tienen menor capacidad para propagar el virus que los que están en la calle, con lo cual es un brote que alertándonos, que alarmándonos, nos preocupa menos en cuanto a su contagiosidad que si fuesen 150 personas que anduvieran por la calle. Evidentemente, como les digo, nos preocupa muchísimo. Dice que ya hay 250 personas confinadas en la cárcel de Alcolea, no todos están contagiados, pero sí están confinados, para evitar precisamente que se propague el virus en el resto de internos, el resto de reclusos, aunque ya el brote de Córdoba es de los más graves que ha habido en toda España. Es cierto que de este número de personas contagiadas, que está en torno al centenar, ha habido muy pocos casos graves. Ha habido un fallecimiento, si recuerdan, en la prisión, pero parece que fue una persona con patologías previas que murió con la enfermedad, pero no a consecuencia de la enfermedad. Tenía un proceso patológico grave, severo, y al final pues, ha acabado falleciendo lamentablemente. Y tenía el virus cuando empezó a ser tratado de un agravamiento de la enfermedad. Se detectó la presencia de coronavirus, pero no ha muerto de coronavirus, sino con el coronavirus. El resto de pacientes apenas se ha hospitalizado a un par de ellos, que yo tenga constancia, y el resto son personas con síntomas muy leves o asintomáticos. Es decir, que no hay gravedad excepto en el número. Eso hace que las tasas sigan disparadas. Señala, lo he leído creo que en el diario El Día, sí, dice El Día que Montilla es el primer gran municipio que se queda limpio de COVID. Es muy difícil que una ciudad grande como Córdoba, o incluso Montilla, o Lucena, consigan quedarse libres del todo de COVID, porque que haya un caso, pues ya el cero desaparece, ¿no? Ya no puede haber un cero cuando haya un único caso. Y en este caso, pues Montilla ya ha conseguido llegar a nivel cero en los 14 últimos días, con lo cual en Montilla están libres de COVID. ¿Significa que no vaya a haber mañana un brote? Pues puede ser. ¿Significa que mañana haya en Montilla un brote de un colegio con 5 o 6 niños? Pues dispararía las estadísticas, a pesar de que, como les digo, la situación está muy controlada, sobre todo en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario, con solo 9 pacientes ingresados a fecha de ayer, dentro de un rato conoceremos la de hoy, y solamente un paciente ingresado en la UCI, que además probablemente sea consecuencia de pluripatología, de pacientes con problemas previos a la aparición de la enfermedad, y que eso hace que acabe en la unidad de cuidados intensivos. Me quedan un par de minutos. Veíamos la foto antes del diario El Día, la foto de los vehículos de bomberos. Les decía que son 4 furgonetas que sustituyen unas vanettes antiguas que había, que igual recuerdan, que eran las que atendían los siniestros en el casco histórico, con dificultad, y que los vehículos grandes no caben. Bueno, más que esa información que señala el diario El Día, la noticia en cuanto a ayer a los bomberos fue doble. Por un lado, que el Ayuntamiento anunció una OPE, una oferta pública de empleo, para aumentar la plantilla o para compensar las jubilaciones que se están produciendo en el 6, Servicio de Extinción de Incendios, y también el proyecto de construir la segunda, sustituir el parque central actual, el que está en Los Custodios, y llevarlo a Poniente. Es un proyecto antiguo. En el mandato de la alcaldesa Isabel Ambrosio ya hubo incluso una partida presupuestaria para estudios previos y trasladar el parque de bomberos de Vistalegre a la zona de Poniente.
Ahora lo que conocimos ayer es que como la parcela que se previó iba a ocupar la Comisaría de Policía Nacional detrás del Mercadona de la ampliación del Zoco, se ha quedado libre porque ha decidido el Ministerio que no va a construir esa comisaría, pues se va a utilizar esa parcela para el nuevo parque de bomberos. Es un proyecto a medio plazo y hay quien piensa que incluso a largo plazo. No hay ni presupuesto, ni hay proyecto, ni hay parcela todavía. Pero ya adelantó ayer el alcalde que el objetivo del ayuntamiento es trasladar este parque de bomberos, que está muy antiguo, un parque obsoleto, pequeño, trasladarlo hacia una zona con mejores accesos junto a la ronda que permita la comunicación rápida mediante la ronda de circunvalación con otro barrio de Córdoba y donde haya mejores servicios, donde haya mejores instalaciones. Se mantendría el de Granadal para la zona este de Córdoba, la zona del Levante, y el nuevo parque en la zona de Poniente. Y al actual parque de bomberos se incorporaría al cuartelillo, a las oficinas de la policía local, que como saben comparte pared con pared, y también con el cementerio de la salud. Pues se incorporaría a estas dependencias para ampliar también unas oficinas, unas instalaciones pequeñas que se quedaron pequeñas en el parque, en la policía local, y se ampliaría con esta del parque de bomberos. Hay mucha más información. Yo me quedo con que ayer comenzó el Festival de Piano Rafael Orozco con una proyección de un documental interesante, una entrevista a Juan Miguel Moreno Calderón, gran conocedor y gran recuperador, si vale la expresión, de la figura de Rafael Orozco, y ayer se proyectó un documental, Orozco Vibrante, con imágenes interesantes del pianista cordobés que da nombre al Festival de Piano Internacional Rafael Orozco. Mucha más información, como siempre, que les invito a que sigan profundizando, que entren en internet, que bajen el kiosco, que escuchen la radio y sobre todo que vean la televisión. Mañana será jueves, seguimos hablando nosotros de las noticias que ocurran en Córdoba publicadas. Hasta entonces, como siempre, gracias por su información y por su atención.